Ok, buenas tardes chicos. Vamos a comenzar entonces la explicación de este tercer ciclo de laboratorio que corresponde a los indicadores demográficos de Venezuela, el cual vamos a analizar a través de la estadística descriptiva que comenzamos en el ciclo anterior, en el ciclo de socioeconómico, y que ahora vamos a agregar algunas nuevas herramientas. En este caso vamos a hacer la aplicación de lo que es un análisis de distribución de frecuencia y el cálculo de las medidas de tendencia central. Como ya es costumbre, bueno, este ciclo también tiene tres aspectos que vamos a evaluar. Una prueba corta que haremos el día viernes en la noche, como es costumbre ya. Una discusión de un taller grupal que ustedes tienen ahí que ahorita lo vamos a mostrar en el laboratorio, ¿verdad? En el espacio virtual correspondiente al espacio del laboratorio de este ciclo de laboratorio y que resolveremos el día viernes de manera presencial en el piso 4, en el salón 403, como hemos venido trabajando. Y un procesamiento de los indicadores que es la parte individual, es decir, su trabajo individual, que es el que nosotros vamos a tratar de explicar hoy para que ustedes comiencen ese trabajo y lo puedan también colgar más tardar el día viernes en la tarde. En la tarde noche tienen chance, oportunidad para colgar ese archivo, un archivo de Excel con el resultado de su trabajo individual. Igual como ya lo hemos dicho, pues bueno, esto está también por etapas, ¿verdad? Y que ya deben haber leído todo el material correspondiente a la práctica. Repito, reitero nuevamente que nadie debe entrar a un laboratorio sin haber leído la práctica de laboratorio, sin saber qué es lo que va a hacer durante la semana de laboratorio. Es una semana de laboratorio, ¿ok? Recuerden, para que lo tengan claro, es toda una semana completa de laboratorio. Luego distribuirse los indicadores según los grupos de práctica dentro del laboratorio, ya ustedes tienen eso bien definido cuáles son los integrantes de cada uno de los grupos de trabajo y cómo están distribuidos para hacer el trabajo. Luego, investigar, por supuesto, la definición de cada uno de los indicadores y el método de cálculo que se va a utilizar, que es lo que vamos a explicar un poco hoy aquí, darle algunas orientaciones para que ustedes puedan comenzar a hacer el trabajo. Eh, la cuarta parte, bueno, entonces ver la presentación del laboratorio y los videos de ayuda dispuestos en el espacio virtual de aprendizaje. Específicamente, esta práctica tiene una clase completa de distribución de frecuencia y cálculos de medidas de tendencia central, que está empezando en el espacio virtual de aprendizaje. Es una de las clases que aparece ahí de primera, uno de los primeros videos que se consiguen ustedes ahí. Ahí está completo, paso a paso, cómo se hace una distribución de frecuencia y además cómo se calculan las medidas de tendencia central. Aclarar las dudas antes de iniciar su trabajo. Cualquier duda que ustedes puedan tener, pues pueden escribir y si no, igual el día miércoles, luego de la discusión de la actividad teórica, podemos disponer de unos 5 o 10 minutos para aclarar dudas, ¿ok? Solamente para aclarar dudas. Y bueno, iniciar el trabajo y colgar el trabajo. Recuerden que están haciendo un análisis de la situación demográfica de Venezuela para el periodo de estudio, en este caso es 2007-2016. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces? ¿Cuáles son las actividades con las que vamos a trabajar esta semana? Entonces, y quiero que por favor eh, trabajemos con estas actividades que están aquí, ¿sí? Con esta que yo les estoy presentando porque hice algunas modificaciones. Entonces, la primera actividad dice, dado los indicadores, tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa global de fecundidad, esperanza de vida al nacer y densidad demográfica en el ámbito nacional, los estudiantes deben analizar su significado y utilidad de cada indicador, explicar el comportamiento mediante el análisis de una serie cronológica y presentar los datos mediante el empleo de tablas y gráficos. Fíjense entonces que en este caso lo que estamos haciendo, lo que se nos está pidiendo es hacer una distribución, no es hacer una distribución de frecuencia, lo que se nos está solicitando es hacer solamente una tabla y un gráfico para datos cronológicos. La segunda actividad se va a trabajar con los mismos indicadores, dados los indicadores demográficos, tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa global de fecundidad, esperanza de vida al nacer. Aquí no dice, no deben incluir población total, sino densidad poblacional. Los estudiantes deben
Agrupar los datos, perdón, mediante la construcción de una distribución de frecuencia y determinar los valores de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada ascendente y descendente. La frecuencia porcentual acumulada ascendente y descendente. Representar los datos obtenidos mediante la construcción de un histograma, un polígono de frecuencia, una ojiva ascendente y una ojiva descendente. Estos son gráficos que son específicos de una distribución de frecuencia. Interpretar y elaborar tres conclusiones del análisis de cada uno de los gráficos elaborados en el punto anterior. Pueden hacer tres conclusiones para todo el bloque completo. Luego, una vez que hayan hecho la distribución de frecuencia y los gráficos, deben calcular las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda. Es decir, las medidas de tendencia central que ustedes van a calcular son estas tres: media aritmética, mediana y moda. Luego van a representar e interpretar en un polígono de frecuencia la relación existente entre las medidas de tendencia central calculadas en el punto anterior. Es decir, van a trazar una línea de acuerdo a dónde se ubica cada uno de estos cálculos que ustedes hicieron. Y finalmente deben calcular otras medidas de posición como el decil 5, el cuartil 2 y el percentil 50. Es decir, estos son todos los cálculos que ustedes van a hacer. Y aquí tienen entonces cómo está distribuido. Con esta tabla es la que se va a trabajar. El estudiante número 1 trabaja tasa bruta en el espectro para la actividad cronológica, para la serie cronológica, va a trabajar tasa bruta de natalidad. El 2 trabaja tasa global de fecundidad. El estudiante número 3, tasa bruta de mortalidad. El estudiante número 4, esperanza de vida al nacer. Y el estudiante número 5, densidad poblacional. Si hay 6 estudiantes, ya saben que el estudiante 5 debe repetir. Distribución de frecuencias por estado. Fíjense que aquí dice 2007, 2016. Aquí dice 2007 y 2016. Es decir, en este caso van a trabajar solamente 2 años, el año 2007 y el año 2016. Son entonces dos distribuciones de frecuencia. Para que el estudiante 1, tasa bruta de natalidad. El estudiante 2, tasa global de fecundidad. El estudiante 3, tasa bruta de mortalidad. El estudiante 4, la esperanza de vida al nacer. Y el estudiante 5, la densidad poblacional. Adicionalmente, como se los he dicho al resto de los grupos que ya han pasado por esta práctica, también debemos trabajar con los indicadores socioeconómicos por estado que hicimos en el ciclo anterior. Fíjense que en el ciclo anterior, todo lo que era los indicadores que estaban presentados por estado, lo único que nosotros hicimos fue una tabla y un gráfico. Ahora no, ahora tenemos que hacer una distribución de frecuencia. Entonces el estudiante 1 debe tomar el coeficiente de Gini del año 2007 y hacer una distribución de frecuencia. El estudiante número 2 debe, adicionalmente a los indicadores demográficos, debe tomar el coeficiente de Gini por estados del año 2016 y hacer una distribución de frecuencia. El estudiante número 3 debe tomar el porcentaje de pobreza total por línea de pobreza del 2007 y hacer una distribución de frecuencia. El estudiante número 4, porcentaje de pobreza total por línea de pobreza para el año 2016, y el estudiante número 5 va a trabajar con el índice de desarrollo humano 2007 y 2016. En el caso de que haya 6 estudiantes, bueno, uno hace el 2007 y otro hace el 2016. Para todo hay que hacer distribución de frecuencia, exceptuando la serie cronológica. En la serie cronológica no hacemos distribución de frecuencia. Solamente los estudiantes, únicamente los estudiantes que van a trabajar con densidad poblacional, solo los estudiantes que van a trabajar con densidad poblacional van a utilizar este número de clases que están aquí, es decir, esta distribución de clases que están acá. Y luego lo explicamos el día viernes cuando estemos haciendo la explicación de la discusión del taller grupal. Explicamos por qué hicimos esta distribución en clases que aparece aquí. Entonces, los estudiantes que trabajan con densidad poblacional deben utilizar esta distribución de frecuencia. Ok, vamos entonces a dejar de compartir por acá y vamos a compartir ahora. Ok, ya deben estar viendo entonces el indicador, unos indicadores. Aquí dice tasa bruta de natalidad corregida. Entonces, esta es la serie cronológica. ¿Qué debo hacer yo? Hacer la tabla, ¿verdad? Colocándole todas las referencias necesarias de lo que debe llevar una tabla, explicar qué significa, cuál es la utilidad de este indicador
y hacer un gráfico. Esto es la serie cronológica. En el caso de la tasa bruta de natalidad por estado, la están viendo ahora, la tasa bruta de natalidad por estado. Se está viendo mi pantalla, se está viendo en este momento la tasa bruta de natalidad por estado. Y ok, perfecto. Entonces aquí es donde vamos a hacer una distribución de frecuencia. Entonces, una distribución de frecuencias para el año 2007, ¿verdad? Y una distribución de frecuencias para el año 2012. No es que se va a hacer un promedio entre ellas dos, ni se van a mezclar las dos, no. Una para el año 2007 y otra para el año 2012. Son dos distribuciones de frecuencia, tal y como aparecen en la tabla. Y así con cada uno de los indicadores que aparecen aquí. Aquí está la tasa bruta de mortalidad. Cuando es entonces serie cronológica, solamente la tabla y el gráfico, explicando, por supuesto, qué es el indicador y cuál es la utilidad, desde el punto de vista de lo que es el indicador demográfico. Luego por estado, tasa bruta de mortalidad por estado, entonces aquí sí, distribución de frecuencia. Tasa global de fecundidad por tiempo, tabla y gráfico. Tasa global de fecundidad por estado, distribución de frecuencia. Distribución de frecuencia y los gráficos y los cálculos que se solicitaron, ¿ok? Esperanza de vida al nacer. Cuando es por tiempo, entonces no se hace distribución de frecuencia, se hace tabla y gráfico. Esperanza de vida al nacer por estado, distribución de frecuencia. Y así también con la densidad. Entonces la densidad poblacional, recuerden ustedes que la densidad poblacional tiene una distribución de frecuencias diferente, ¿ok? Que van a utilizar la que nosotros le colocamos en la tabla. Entonces, este gráfico ustedes lo tienen, esta es la base de datos. Esta base de datos ustedes la tienen en el espacio virtual de aprendizaje, solo que aparece por cada uno de los indicadores. Dejamos de compartir acá y vamos a compartir dónde está eso. Ya están viendo, ¿verdad? Ahora también aquí. Están viendo ya mi pantalla. Este es el espacio virtual de aprendizaje de el ciclo número 3. ¿Ok? Entonces aquí tienen estas actividades, no son las que ustedes van a hacer las actividades que yo les presenté en la tabla. Aquí está. Esta es la clase que ustedes deben ver. Finalizando aquí, deberían ver esta clase. Es una clase más o menos de 40 minutos donde explica paso a paso cómo se calcula una distribución de frecuencia, qué es la estadística descriptiva, para qué se utiliza y qué es lo que vamos a hacer este ciclo de laboratorio. O sea, vamos entonces a empezar a utilizar la estadística como herramienta de análisis. Y aquí están los indicadores demográficos. Si ustedes clican aquí, fíjense que aquí aparecen toda la tasa bruta de natalidad, mortalidad, global de fecundidad, esperanza de bien nacer y densidad poblacional. Es decir, aquí está separado para que cada uno de los estudiantes pueda acceder a él y descargue la base de datos con la que va a trabajar esta semana. Perfecto. Déjame ver si yo de aquí mismo puedo. No, tengo que dejar de compartir nuevamente para buscar otro recurso. O vamos a ver si aquí, si puedo hacerlo así. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Están viendo todavía el espacio virtual de aprendizaje? El campus virtual. ¿O están viendo esta página web que dice que es una tabla de frecuencia? La página del campus. No, la página que dice que es una tabla de frecuencia. Ok, están viendo entonces la página web que dice que es una tabla de frecuencia, ¿correcto? Ok. Entonces, fíjense, aquí vuelvo y repito, ustedes tienen la clase completa, solamente para que sepan un poco acá que es, que es una distribución de frecuencia. Como dice ahí, esta es una página donde se imparte estadística básica, pero repito, ustedes tienen la clase completa que deben ver ahora, solamente para que tengan una noción de qué es lo que van a hacer esta semana.
Entonces, una tabla de frecuencia muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos se le asigna una frecuencia, que es el número de veces que se repite un número o dato dentro de una clase o dentro de una categoría, ¿verdad? Esto se puede utilizar para variables cuantitativas o para variables cualitativas. De ahí la importancia de que ustedes sepan cuando están trabajando, puedan discernir qué es una variable cualitativa o una variable cuantitativa, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes en este momento o más adelante utilizar herramientas estadísticas en función de la variable o de su variable de investigación. ¿Qué frecuencias podemos calcular nosotros? Bueno, una frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un número en un conjunto de datos. Por ejemplo, si son calificaciones, ¿cuántos 10 tengo en una serie de calificaciones de, por ejemplo, de 100 estudiantes? Frecuencias absolutas acumuladas, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas individuales. La frecuencia relativa, que corresponde a las veces que se repite un número en el conjunto de datos respecto al total. Es decir, es una proporción, ¿verdad? Porque es una parte entre el total. Entonces termina siendo la proporción de un número en función de el total de datos que yo tengo o de un dato específico en función del total de datos que tenemos. Y si lo multiplico en por 100, entonces obtengo el porcentaje y entonces obtengo la frecuencia relativa porcentual. Y luego tengo la frecuencia relativa acumulada. Esa es la sumatoria de las frecuencias relativas. Y si estoy sumando la frecuencia relativa porcentual, entonces es la frecuencia relativa acumulada porcentual. Repito, todo esto está muy explicado en la clase que tienen ahí, muy bien explicado. Fíjense ustedes, ellos trabajan aquí con un ejemplo y dicen, tenemos 20 estudiantes y tenemos las calificaciones finales de un semestre. Y aquí está la tabla que nos da. Entonces, fíjense que el estudiante 1 sacó 10, el estudiante sacó 5, el 3 sacó 4 y así. 6, 7, 8, vuelve a 10, 10, 5, 4, 2, 3, 10. Y aquí están los datos. Fíjense que entonces son los datos. ¿Qué es lo que vamos a distribuir? Estos datos que están aquí. Entonces, el paso 2 es crear una nueva tabla. En la primera columna se ubican las notas del 1 al 10, de menor a mayor, y en la segunda columna se escribe la cantidad de veces que se repite cada nota o cada dato en este caso, y eso es lo que se llama la frecuencia absoluta. Entonces, fíjense, ¿cuántos sacaron 1? Ninguno. ¿Cuántos sacaron 2? 2. ¿Cuántos sacaron 3? 1. ¿Cuántos sacaron 4? 2. ¿Cuántos sacaron 5? 2 y así, ¿ves? Porque en esa serie de datos, ¿cuántas veces se repite el 5? 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el 6? Una vez. Yo también puedo hacer clases, ¿verdad? Puedo hacer clases. Ah, clases es que yo digo, en vez de decirlo individualmente como lo tengo aquí, puedo decir entre 1 y 2, tendría 2, ¿verdad? Entre 3 y 4 tendría 3. Entre 5 y 6 tendría 3. Entre 7 y 8 tendría 7. Y entre 9 y 10 tendría 5. ¿Comprendieron, verdad? O sea, es decir, puedo también hacer clases. ¿Cuántos sacaron entre 1 y 2? En vez de decir uno solo. El paso 3, con esa distribución, voy a hacer la distribución ahora acumulada. La frecuencia relativa acumulada. ¿Qué hago? Coloco aquí este número, sumo el siguiente, ¿verdad? 0 más 2, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5 y así voy calculando la frecuencia absoluta acumulada. Vean aquí, ¿ven? 0 más 2, 2, 2 más 1, 3 y así sucesivamente, hasta que se llena toda la columna. ¿Cuántos datos? ¿Cuánto me debería dar acá? El número de datos que tengo. En este caso tenía 20 datos, bueno, aquí me debería dar al final 20. Cuando yo termino de hacer toda esta sumatoria, me debería dar aquí 20. 3 más 2, 5, más 2, 7, más 1, 8, más 3, 11, más 4, 15, más 1, 16, más 4, 20. Este aquí está de todas maneras. Fíjense que, como les decía, ¿ves? Van sumando, van sumando, van sumando y el número que aparezca aquí es el último, 20. Entonces, esto es lo que llamamos una frecuencia absoluta acumulada, además ascendente, porque va de menor a mayor. Luego la frecuencia relativa. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? Habíamos dicho que es una proporción de cada uno de los datos entre el total de datos. Es decir, cero entre 20, 0 por supuesto, 2 entre 20, 0,1, 3 entre 20, 0,05 y así voy haciendo con cada uno de los datos. Tienen que tener cuidado de no dividir la frecuencia absoluta acumulada. Es la frecuencia absoluta la que van a dividir. ¿Ok? Se divide 0 entre 20, 2 entre 20, 1 entre 20, 2 entre 20 y así sucesivamente.
No es la frecuencia acumulada absoluta la que se divide, es la frecuencia absoluta. Y con ello tenemos la frecuencia relativa. Aquí estaría ya calculado todo. Fíjense que la última, ¿cuánto debe dar? Bueno, debe dar 20 porque la sumatoria de todo esto debe dar 1. Puede que no nos dé 1 exactamente, nos da 0,99 o 0,98 o 0,97. ¿Por qué? Porque, bueno, los decimales se van perdiendo y entonces es posible que no nos dé exactamente 1. Pero significa que si está en 0,99 o 0,98 o 0,97, está bastante aproximado a 1. Esto para que diga, profe, a mí no me dio 1. Bueno, o le da más de 1, le da 1,01 o 1,03. Eso depende de con el número de decimales con el que se trabaje. Lo importante es que ahí siempre debe dar 1. Luego lo que se hace, ¿verdad? También se puede sumar y se hace la frecuencia relativa acumulada, ascendente, porque empieza de cero hacia el máximo. Fíjense, aquí está, y al final da 1. Fíjense que la última debe dar 1. El paso 5 es multiplicar y obtener la frecuencia relativa porcentual. 0%, 10%, 5%, 10%. Como aquí estamos trabajando con notas de los estudiantes, entonces el 10% de los estudiantes de este grupo sacaron 2, ¿verdad? Como nota, porque eso es lo que estoy distribuyendo. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Esto es lo que es la distribución de frecuencias, ¿ves? La frecuencia es el número de datos que la veces que se repite el mismo dato. Entonces, por ejemplo, el 20% de los estudiantes sacaron 8, obtuvieron una calificación final de 8 y otro 20% obtuvo una calificación final de 10, porque eso es lo que estoy distribuyendo. Bueno, y aquí también, ¿cómo puedo hacer la frecuencia relativa eh, acumulada ascendente igual 0 más 10, 10%, 10 más 5, 15%, 15 más 10, 25 y así. ¿Y cuánto me da aquí? 100%. Y entonces esta es la frecuencia relativa porcentual acumulada ascendente, que con este es que se calcula o se grafica uno de los gráficos que se les está pidiendo. Con este se hace la ojiva. Si hago la ojiva, si hago la frecuencia relativa acumulada descendente, porcentual descendente es, empiezo en 100 y entonces empiezo a restar 100 menos 0, 100 menos 10, 90, menos 5, 85 y así voy. Y aquí abajo me debería aparecer el último valor que es 0. Entonces, este es simplemente para que tengan una idea de qué es lo que van a hacer. Entonces, repito, hay una clase completa que explica cómo se hace el cálculo de las medidas de tendencia central y además explica cómo van a hacer ustedes la distribución de frecuencia. Entonces, para retomar, vamos otra vez aquí a la presentación nuevamente. Bueno, vamos a presentar aquí la guía. Ustedes ya la guía la deben haber revisado. Aquí la guía de práctica de indicadores demográficos, ciclo 3, la están viendo, ¿verdad? Esta es la tabla de actividades, sin embargo, ya les dije, vamos a trabajar con la que yo les acabo de presentar hacer en la presentación, esa es con la que vamos a hacer nuestras actividades. Aquí está la evaluación del ciclo. El producto del ciclo de prácticas también será un informe final de la situación demográfica de Venezuela que ustedes deben colgar el próximo viernes. ¿Sí? No este viernes que vamos a trabajar esta semana, sino el otro viernes arriba. Ahí con eso termina este ciclo de laboratorio. Recuerden que ese no está calificado, pero es insumo para su trabajo de investigación. Lo que yo les he dicho siempre, fíjense que aquí tienen un esquema de cómo va a ser su trabajo de investigación, que ya próximamente, dentro de 2 semanas, vamos a tener una explicación grupal completa del trabajo de investigación y de lo que han hecho hasta ahora. Y aquí, bueno, su glosario de términos, qué significa la densidad poblacional, qué significa la esperanza de vida al nacer, la tasa bruta de mortalidad, todo eso está acá, ¿ok? Y volvemos otra vez a compartir el espacio virtual de aprendizaje para ir otra vez aquí. Aquí está el taller de indicadores demográficos. Este taller ustedes lo pueden ir haciendo
Y entonces el día viernes, ¿verdad? Tiene también 6 preguntas, tiene un contenido que ustedes deben leer completamente para hacer. Y entonces el día viernes, esto es lo que vamos a discutir durante la práctica del día viernes. Y cualquier otra duda que ustedes tengan con relación al trabajo que hicieron, si tienen dudas con relación a los cálculos, al cálculo de alguna medida que no les dio como ustedes esperaban, por favor, el día viernes, entonces también vamos a discutir. Aprovechemos el tiempo para hacer eso. ¿Ok? Repito, la clase está aquí, esta que está acá, es la clase de medidas de tendencia central. Está bien explicada, completa. Y por supuesto, después tienen aquí abajo material, algunos videos, unos tutoriales. Este de cómo se trabaja en Epidat, si quieren no lo vean porque realmente es para hacer histogramas y es un programa gratuito, pero no, nosotros no lo vamos a trabajar aquí. Y bueno, las actividades que tienen planteadas esta semana. Ya vamos a finalizar, entonces vamos otra vez aquí, compartir las actividades. Ok, entonces repito, estas son las actividades que ustedes van a hacer. Recuerden, entonces hay una actividad de serie cronológica en la cual no hay que hacer distribución de frecuencia. Ahí solamente deben hacer la tabla, el gráfico y responder las preguntas que habíamos hecho ahí. Es decir, qué significa el indicador, cuál es su utilidad desde el punto de vista demográfico, para qué sirve, qué es lo que explica y entonces explicar también con lo que ustedes observan en la serie cronológica. Luego tenemos las distribuciones de frecuencia. Entonces, recuerden. Cada uno va a hacer 2 distribuciones de frecuencia. El que le toca al estudiante uno que hace tasa bruta de natalidad hace la distribución de frecuencia para el año 2007 y el para el año 2016. Una distribución de frecuencias para el año 2007 y 2016, la tasa global de fecundidad del estudiante número 2, el estudiante número 3, tasa bruta de mortalidad. ¿Cómo hacen eso? Bueno, ustedes recuerden que la hoja de Excel tiene, el archivo de Excel, perdón, tiene varias hojas. Ustedes pueden hacer una hoja, en una hoja hacen la serie cronológica, en otra hoja hacen el 2007 y en otra hoja hacen el 2016 y en la otra hoja el indicador socioeconómico por estado. Recuerden que, como habíamos dicho, deben hacer esto la distribución de frecuencia, ¿verdad? Es decir, esa misma tabla que estábamos presentando ahorita, explicándolo ahorita, ustedes lo van a hacer con su indicador. ¿Con cuántas clases van a trabajar? Ustedes van a trabajar con 5 clases. Ahorita que vean la clase, van a entender lo que es una clase desde el punto de vista estadístico para hacer la distribución de frecuencia. ¿Ok? Entonces, todo esto es solamente la construcción de esa tabla. Luego que ustedes calculen y cómo se hacen los cálculos. Evidentemente también cómo se hace el histograma, estos son los gráficos que corresponden a esa distribución de frecuencia y bueno, elaborar las conclusiones del trabajo que están haciendo. Luego hacen los cálculos de las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda, y otros cálculos de posición como son el decil 5, el cuartil 2 y el percentil 50, que también está explicado en esa clase que ustedes deben ver ahora. No sé si alguno tiene alguna pregunta con relación al trabajo. Recuerden, ahorita entonces lo más importante es que ustedes traten de revisar el material, vean la clase y si tienen dudas, pues bueno, las podemos resolver el miércoles también en la presentación. Pero el que haya entendido completamente puede comenzar a trabajar para que vaya adelantando. El trabajo realmente no es muy difícil. Tienen ahí material de ayuda, sobre todo con el procesamiento de esos indicadores a través de una hoja de Excel. Ahí hay varios videos, 2 o 3 videos de ayuda que montaron los profesores, la profesora Laura y el profesor Roberto. Entonces, yo creo que tienen suficiente material para que puedan trabajar en este ciclo. No sé si tienen preguntas, por favor. ¿No tienen preguntas? ¿A cuál prueba? Ajá, ¿qué necesitan saber de esa prueba?
el día viernes en la noche, como han sido todas las pruebas hasta ahora de laboratorio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, profesor. Ajá, ahora, ¿cómo estás? Mm. En la clase usted dijo que había que sacar tres conclusiones. Esa parte no me quedó muy claro de cuáles son esas conclusiones que hay que sacar. Bueno, una vez que termines de procesar el indicador, en función de lo que significa el indicador y de lo que arrojan los resultados, tú haces una conclusión del trabajo. De lo que esto, por ejemplo, si te toca trabajar con tasa bruta de mortalidad, bueno, tú dices, bueno, ¿qué significa la tasa bruta de mortalidad? Y en función de los resultados que obtuviste de tu distribución de frecuencia, haces conclusiones para el año 2007 y para el año 2016, que es utilizando la herramienta estadística para hacer conclusión de la distribución del indicador. Entonces tienes que recordar que están trabajando con estados, que esa es la tasa bruta de mortalidad por estados o la tasa global de fecundidad por estados, etcétera. Entonces, para eso, esas son las conclusiones que se están solicitando ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé, Felipe, si te quedó claro. Claro que sí, gracias. Ok. Sí, la clase que yo les estoy diciendo es una clase completa que explica incluso paso a paso cómo se construye la distribución de frecuencia. O sea, ahí no tienen entonces antes de empezar a trabajar, tienen que revisar esa clase, porque eso es una clase completa de estadística. Ahí no van a tener ningún inconveniente, realmente es bastante sencillo. Y también tienen ayuda, repito, tienen algunos videos de ayuda para procesar, hacer algunos cálculos, cómo trabajar, cómo potenciar un poco el trabajo con la hoja de Excel. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, yo creo que ustedes ya saben qué le corresponde a cada uno, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo está distribuido cada grupo dentro de su grupo de trabajo, dentro de lo que están investigando, qué le corresponde realizar a cada uno. Lo que pueden entonces es revisar, ver la clase y comenzar el trabajo, porque ya tienen todas las herramientas, tienen todo el material ahí. Y cualquier duda, bueno, podemos resolver el miércoles. Si tienen alguna duda en particular, lo podemos resolver también el miércoles luego de la actividad presencial. Si no hay más preguntas, entonces, bueno, dejamos la explicación hasta aquí para que ustedes comiencen a trabajar. Como les he dicho al resto de los grupos, recuerden que las prácticas son 3 horas diarias. Si estuviéramos haciendo esto presencial, serían 3 horas de trabajo en la facultad diaria, o sea, lunes, martes, jueves y viernes. Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí. Vamos a dejar de grabar.